Es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Esdras. Vamos en el capítulo 4 del libro de Esdras. Pidámosle a Dios que nos ilumine, que nos acompañe en esta lectura de la palabra de Dios, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del Esdras, capítulo 4. Los adversarios de Judá y de Benjamín supieron que los habían vuelto del cautiverio y estaban construyendo un templo a Yahvé, Dios de Israel. Fueron pues a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y le dijeron: vamos a construirlos junto con ustedes, pues al igual que ustedes invocamos a su Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Arsahasdón, rey de Asiria, quien nos desterró para acá. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia de Israel les respondieron: no tenemos que construir juntos con ustedes un templo para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos para Dios, para Yahvé, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. La gente del país trató entonces de desanimar al pueblo de Judá y de amenazarlo para impedirle que construyeran. Y mientras estuvo Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, pagaron a unos consejeros para que hicieran fracasar el proyecto del pueblo de Judá. Al comienzo del reinado de Jerjes, mandaron cartas para acusar a los habitantes de Judá y de Jerusalén en tiempo de Artajerjes, Bislam, Mitriadates, Tabel y sus demás colegas le escribieron a Artajerjes, rey de Persia, para acusarlos de nuevo. El texto del documento estaba escrito en arameo, pero lo habían traducido. Luego el gobernador Rehún y el secretario Sinsai escribieron una carta en contra de Jerusalén destinada al rey Artajerjes. El gobernador Rehún, el secretario Sinsai y todos sus demás colegas, los jueces y los embajadores, los funcionarios de Persia, la gente de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas, y los demás pueblos, el gran y célebre Asurbanipal desterró e instaló en sus ciudades de Samaria y en las de la provincia de esta más allá del Éufrates. Escribe eso. Bueno, si ustedes cantan vallenato. Escribe eso. Esta es la copia de la carta que le mandaron al rey Artajerjes, sus servidores, los hombres que están más allá del río. Debe saber el rey que los judíos que se vinieron de tu lado hasta nosotros llegaron a Jerusalén, reconstruyeron esa ciudad rebelde y malvada. Están levantando de nuevo sus murallas, preparando sus cimientos. Pero ha de saber el rey que si llega a reconstruir la ciudad y a levantar nuevamente sus murallas, no pagarán más tributos, impuestos ni peajes.
y por último los reyes saldrán perdiendo. Como nosotros comemos la sal del palacio real, no podemos aguantar viviendo el daño que se le hará al rey. Es por eso que enviamos esta información al rey, para que se averigüen los libros en que están guardadas las memorias de sus padres. Allí en el libro de las memorias descubrirás y te enterarás de esa ciudad rebelde y que ha provocado perjuicio a los reyes y a las provincias, y en los tiempos antiguos nacieron allí muchas revueltas. A eso se debe que haya sido destruida. Le hacemos saber al rey que si a esa ciudad es construida, si son levantadas de nuevo sus murallas, ya no tendrá más territorio a este lado del río. El rey le mandó esta respuesta al gobernador Rehum, al secretario Sinsai, a los otros colegas suyas que viven en Samaria y en la región más allá del río Salud. La carta que me enviaron ha sido leída delante de mí punto por punto. Se ha hecho averiguaciones por orden mía y se ha comprobado que desde tiempos antiguos esa ciudad se ha alzado contra los reyes. Se ha visto allí rebeliones y revueltas. Poderosos reyes reinaron en Jerusalén, en la provincia más allá del río, a los que se le pagaba tributo, impuestos y peajes. Por eso ordenen que se detenga el trabajo de esa gente. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta una nueva orden de mi parte. No descuiden nada de este asunto, no sea que el mal siga en aumento con perjuicio para los reyes. Se leyó la copia de la carta del rey Artajerjes delante de Rehum, el secretario Sinsai, y de sus colegas. Apenas se terminó la lectura, salieron para Jerusalén y obligaron a los judíos por medio de la fuerza y la violencia a parar los trabajos. Así fue como se suspendieron los trabajos del templo de Dios en Jerusalén, y así siguió hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Los profetas Ageos y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron para los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que estaba con ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Seatiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reiniciar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los apoyaban. Fueron a ver entonces Tatenai, gobernador de la provincia al otro lado del río. Setar Boznai y sus colegas le preguntaron: ¿quién le dio permiso para reconstruir ese templo y poner esos tijerales? Denos los nombres de los que trabajan en la obra. Pero Dios cuidaba de los ancianos de Judá, pues mientras se enviaba un informe a Darío y se aguardaba su respuesta, no se obligó a suspender el trabajo. Esta es la copia de la carta que escribieron al rey Darío, Tatenai, gobernador de la provincia más allá del río, Setar-Boznai, sus colegas y los responsables de la provincia. Salud, rey Darío. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios. Se lo construye con piedras detalladas y con un armazón de madera puesto sobre el muro. La obra se hace cuidadosamente y va avanzando bien, merced a su trabajo. Interrogamos a los ancianos y le planteamos esta pregunta: ¿quién los autorizó a reedificar ese templo y a restaurar ese santuario? Les pedimos también su nombre
y anotamos por escrito los nombres de los responsables para comunicártelos. Esta fue la respuesta que nos dieron. Nosotros somos los servidores del Dios del cielo y de la tierra, y reconstruimos el templo que fue edificado hace muchos años. Un gran rey de Israel lo edificó y terminó, pero como nuestros padres provocaron la cólera del Dios del cielo, estos los dejó caer en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo. Demolió este templo y se llevó al pueblo desterrado a Babilonia. Sin embargo, el primer año del reinado de Ciro, rey de Babilonia, este dio su autorización para reconstruir este templo de Dios. El rey Ciro mandó buscar los objetos de oro, plata del templo de Dios que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y depositado en el templo de Babilonia. Se los pasó a Sesbazar, a quien nombró gobernador, diciéndole: toma esos objetos y devuélvelos al templo de Jerusalén y reconstruye el templo de Dios y en el mismo lugar que tenía antes. Sesbazar vino entonces, puso los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, y desde ese día hasta ahora la construcción prosigue sin que le hayan terminado todavía. Por eso, si el rey está de acuerdo, ordene buscar en la casa de los tesoros del rey, allá abajo en Babilonia, si es que hubo una autorización del rey Ciro para reconstruir este templo de Dios en Jerusalén. Y el rey nos dirá cuál es su dictamen al respecto. Llena de vida esta Navidad, celebrando y compartiendo con quienes más amas. Entonces el rey Darío ordenó que se hicieran las averiguaciones en la sala de los tesoros, donde se conservan los archivos de Babilonia, en la ciudad fortificada de Esbatana, en la provincia de Medos. Se descubrió el rollo en el que estaba escrito esto. El primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden con respecto al templo de Dios en Jerusalén. El templo será reconstruido y será un lugar para ofrecer sacrificios. Se pondrán sus cimientos, su altura será de 30 metros y su ancho de 30 metros. Habrá 3 bases de piedra por una de madera. Los gastos serán costeados por el palacio real. Los objetos de oro y de plata del templo de Dios, que fueron arrebatados por Nabucodonosor y traídos a Babilonia, serán devueltos. Serán depositados en la casa de Dios y cada uno de ellos recuperará su lugar en el templo de Jerusalén. Tú, Tatenai, gobernador de la provincia que está más allá del Éufrates, como también Setar, Boznai y los demás, sus colegas, y los jefes de provincia, retírense de allí. El gobernador de Judá y los ancianos de los judíos reconstruirán el templo de Dios en el mismo lugar. Déjenlos trabajar. Estas son mis órdenes. Para que esa construcción del templo de Dios se hacen los ancianos de los judíos. Ustedes cubrirán los gastos de esos hombres escrupulosa y regularmente con la parte de los impuestos de la provincia que deben al tesoro real. Proporcionarán cada día sin falta, según lo indiquen los sacerdotes de Jerusalén, todo lo que sea necesario para los holocaustos que se ofrecen al Dios del cielo. Novillos, carneros y corderos, trigo, sal, vino y aceite. Ellos ofrecerán sacrificios de agradable olor al Dios del cielo y orarán por la vida del rey y de sus hijos. Además ordenó esto: si alguno desobedece esta orden, arrancará una viga de su casa, lo amarrarán en esa viga y su casa será transformada en un montón de escombros.
que el Dios cuyo nombre habita en el templo de Jerusalén arrase con cualquier rey o pueblo que quiera destruir esa casa. Menospreciando este decreto, yo, Darío, he dado esta orden al que será ejecutada al pie de la letra. Tatenai, gobernador de la provincia de más allá del Éufrates, Setar Boznai y sus colegas hicieron exactamente lo que el rey Darío había ordenado. Los ancianos de los judíos prosiguieron la reconstrucción y la obra avanzó rápidamente gracias al profeta Ageo y a Zacarías, hijo de Iddo. Lo edificaron y lo terminaron conforme a las órdenes del Dios de Israel y de las de Ciro y de Darío. El templo de Dios fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y demás desterrados hicieron una gran fiesta para la consagración de ese templo de Dios. Trajeron para la consagración del templo toros, 200 carneros y 400 corderos. Ofrecieron 12 chivos como sacrificio por el pecado, en el nombre de todo el pueblo, según el número de las tribus de Israel. Dispusieron a los sacerdotes según sus grupos y a los levitas según sus clases para asegurar el servicio de Dios en Jerusalén, tal como está escrito en el libro de Moisés. Los que habían sido desterrados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los levitas se habían purificado, estaban puros, e inmolaron la Pascua para todos los desterrados, para sus hermanos y sacerdotes, y para ellos mismos. Los israelitas que habían vuelto al destierro comieron la Pascua, y junto con ella todos los que habían renunciado a las prácticas impuras de los paganos del país para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Yahvé los había colmado de alegría, pues había tornado favorable para ellos el corazón del rey de Asiria, quien había venido en su ayuda para reconstruir el templo de Dios, del Dios de Israel. Del Dios de Israel. Está lloviendo, por eso se escucha el ruido. Después de todo eso, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, arribó procedente de Babilonia Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitud, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraquías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Era un escriba muy instruido en la ley de Yahvé, Dios de Israel. Había ordenado por medio de Moisés. Como Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. Llegaron a Jerusalén el 7º año del reino de Artajerjes, israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes. Esdras llegó a Jerusalén el 5º mes del 7º año del rey. Había iniciado su salida de Babilonia el día 1 del primer mes y llegó a Jerusalén el día 1 del 5º mes con la ayuda del Dios, pues efectivamente se habían dedicado con todo su corazón al estudio de la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñársela a los israelitas las leyes y las costumbres. Esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes dio a Esdras, el sacerdote escriba, un escriba instruido en las palabras y en las leyes que Yahvé había dado a Israel.
Artajerjes, rey de reyes, a Esdras el sacerdote, escriba de la ley, el Dios del cielo. Esta es la orden que doy. Todos los hombres, sacerdotes y levitas del pueblo de Israel que viven en mi reino y que quieran volver a Jerusalén, pueden partir conmigo. El rey y sus sirvientes, consejeros, te enviarán para que inspecciones Judá y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que llevas en tus manos. Tú llevarás el oro y la plata que el rey y sus consejeros ofrecen, con mucho agrado al Dios de Israel que mora en Jerusalén. Tú llevarás todo el oro y la plata que recolectes en las provincias de Babilonia, y las ofrendas que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan generosamente para el templo de su Dios en Jerusalén. Te encargarás de comprar con ese dinero toros, carneros, corderos, ofrendas y libaciones. Las ofrecerá en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con lo que sobre de plata y oro, tú y tus hermanos harán lo que parezca mejor, según la voluntad de Dios. Depositarás ante el Dios de Jerusalén para el servicio de su casa los objetos que te han sido confiados. Si tienes que proporcionar otra cosa aún para la casa de Dios, la tomarás del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, ordeno esto a todos los tesoros de la provincia y más allá del río Éufrates. Ejecutarán al pie de la letra todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo. Podrá gastar en todos esos hasta 100 talentos de plata, 100 medidas de trigo, 100 medidas de vino y 100 medidas de aceite. En cuanto a la sal, no repararán en gastos. Se ejecutarán escrupulosamente cualquier orden del Dios del cielo con respecto a su casa, para que no se desate su cólera contra el reino de sus hijos. Además les comunicamos esto: no cobrarán tasa, ni impuesto, ni peaje a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros y a los sirvientes. En una palabra, a todos los que aseguran el servicio de este templo de Dios. Por lo que a ti toca, Esdras, con esa sabiduría que te viene de ti, instalarás jueces y magistrados para que administren justicia a todo el pueblo de la provincia al otro lado del Jordán, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y tú se la darás a conocer al que no la conoce aún. Si alguien no cumple la ley de tu Dios y la ley del rey, serás acusado ante la justicia y condenado a multa, a prisión, a exilio o a muerte. Bendito sea Yahvé, Dios del cielo de nuestros padres, quien puso en el corazón del rey esa decisión de glorificar el templo de Yahvé que está en Jerusalén. Él hizo que el rey, sus consejeros y todos los altos funcionarios del rey tuvieran a favor de mis proyectos. Luego, lleno de entusiasmo porque Yahvé, mi Dios, estaba conmigo, reuní a los jefes de Israel para que partieran conmigo. Estos son los jefes de familia con sus respectivas genealogías que partieron conmigo de Babilonia bajo el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Pinjas, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Jetús, hijos de Secanías; de los hijos de Pareos, Secanías, y junto con él fueron registrados 150 hombres. De los hijos de Pahat, Moab, Eliyomanai, hijos de Serajías, y con él 200 hombres. De los hijos de Satú, Secarías, hijo de Yecasiel, y con él 300 hombres. De los hijos de Adía, Ebed,
hijo de Jonatán, y con él 150 hombres. De los hijos de Elán, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 hombres. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 hombres. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jergiel, y con él 218 hombres. De los hijos de Baní, Selomit, hijo de Josifías, y con él 170 hombres. De los hijos de Bebai, Zecarías, hijo de Bebai, y con él 28 hombres. De los hijos de Asgad, Johanán, hijo de Yacatam, y con él 110 hombres. De los hijos de Adonicán, los últimos cuyos nombres eran Elifelet, Jehiel, Semaías, y con ellos 70 hombres. De los hijos de Bigbai, Utai, hijo de Zabud, y con él 70 hombres. Los reuní cerca del río que corre hacia Abá, y acampamos allí 3 días. Vi que habían laicos y sacerdotes, pero no levitas. Llamé entonces a los jefes Eliezer, Ariel, Semaías y Yabib, Elnatán y Yotán, y los envié donde Ido, el gobernador de Casifia, para que nos mandaran servidores para el templo de nuestro Dios, como Dios en su bondad lo dispuso todo para nuestro bien. Nos trajeron a Serebías, un hombre inteligente del clan de Maclí, hijo de Leví, hijo de Israel. Llegó a sus hijos y a sus hermanos, eran 18. Llegaron también Yasabías y su hermano Jesaías, del clan de Merarí, con sus hijos, en total 20 personas. De los sirvientes de David y de los jefes habían designado para servir a los levitas, llegaron también 220. Los empadronamos a todos uno por uno. Allí, a orilla del río Abá, proclamé un día de ayuno para hacer penitencia delante de nuestro Dios, para suplicarle que nos concediera un viaje feliz con nuestros hijos y todos los que llevábamos. Me habría dado vergüenza haberle pedido al rey un destacamento o una tropa de caballería para que nos protegiera de los salteadores en el camino. Pues habíamos dicho al rey, la fuerza de nuestro Dios acompaña a los que lo buscan para el bien de ellos. Pero su fuerza y su cólera recae sobre los que lo abandonan. Ayunamos pues y suplicamos a Dios por esta intención, y Él nos escuchó. Entonces elegí a 12 de entre los jefes de los sacerdotes, además de Serebías, Asabías y 10 de sus hermanos. Pesé la plata y el oro de los objetos que habían dado en el templo, de todo de nuestro Dios, el rey, sus consejeros, sus jefes y todos los israelitas presentes. Pesé todo eso y lo entregué en sus manos. 650 talentos de plata, 100 objetos de plata, cada uno de los cuales valía 2 talentos de plata, 100 talentos de oro, 20 copas de oro que valían 1000 piezas persas, y 2 hermosos vasos de bronce dorado, tan preciosos como el oro. Le dije: ustedes están consagrados al servicio de Yahvé. Estos objetos son sagrados. Esta plata y ese oro fueron dados para Yahvé, el Dios de sus padres. Tengan mucho cuidado y guárdenlo hasta el día en que puedan pasarlos delante de los jefes de los sacerdotes y levitas, delante de los jefes de familia de Israel, en la sala del templo de Jerusalén, en el templo de Yahvé en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas se hicieron cargo de la plata,
de ese oro y de todos esos objetos que habían pesado para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén. Dejamos el río Abá para dirigirnos a Jerusalén. El 12 del primer mes, la mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos protegió a lo largo del camino de los ataques de los enemigos y salteadores. Cuando llegamos a Jerusalén, tomamos 3 días de descanso. Al cuarto día se pesó el oro, la plata y los objetos del templo de nuestro Dios. Lo pusimos todo en las manos del sacerdote Meremot, hijo de Uría. Estaba allí Eleazar, hijo de Pinjas, y también los levitas, Josabal, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui. Todos se encontraban en la misma cantidad, peso, y se anotó el peso total. Los que volvieron del cautiverio después del desierto ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 72 corderos y 12 chivos por el pecado. Todo eso se ofreció en holocausto a Yahvé. Se despacharon las ordenanzas del rey a los gobernadores y a los jefes de las provincias, al otro lado del Éufrates, quienes entregaron su ayuda para el pueblo y para el templo de Dios. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 8 del libro de Esdras. Mañana continuamos en el capítulo 9, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.